Buenos días. Le agradezco al doctor Chala, sus palabras, pero quiero decir que toda esa experiencia la he ganado al lado de él precisamente en el Comité de Tumores. Entonces, creo que el primer mensaje es ese, ¿no? Que el patólogo debe trabajar siempre junto con el clínico y que debe haber una muy buena comunicación entre esos dos escenarios, ¿no? La patología y la clínica, para que se obtengan buenos resultados. El doctor Chala me invitó pues a hablar del sistema Bethesda para informar biopsias aspirativas de tiroides. Es importante porque este sistema precisamente es un método, es un instrumento para comunicarnos entre patólogos y clínicos, porque definitivamente hay muy mala comunicación debido a que el lenguaje de los clínicos y de nosotros los patólogos es completamente distinto. Entonces este sistema fue creado precisamente para que exista una aproximación en el lenguaje entre la patología y la clínica. Y nosotros lo venimos utilizando ya hace varios años, por lo tanto, pues creo que tenemos alguna experiencia en cuanto a su aplicación. Los problemas del lenguaje, pues empiezan desde el mismo nombre del procedimiento, porque uno lo llaman biopsia y otros lo llaman citología. Para nosotros los patólogos es una biopsia, puesto que cuando se mete la aguja, se introduce y se aspira, lo que se saca es un fragmento de tejido, un cilindro de tejido, que visto al microscopio forma estructuras tridimensionales como un tejido y no como una citología, que son simplemente células sueltas. De tal manera que para nosotros lo tenemos que ver como una biopsia y no como una citología. Esa es la primera precisión. El sistema Bethesda se empezó a organizar alrededor del año 2006-2007. Hubo unas reuniones previas durante algo así como 18 meses para organizar la conferencia que se realizó en Bethesda entre el 22 y 23 de octubre del 2007, en donde se llegaron a unos consensos sobre el lenguaje que se debía utilizar para informar las biopsias aspirativas. La reunión fue organizada por el doctor Andrea Abati, donde participaron muchos expertos, no solamente patólogos, sino también clínicos, para la estructuración del sistema. Las conclusiones fueron publicadas en un libro que es un atlas, una guía de orientación, donde está explicada cada una de las categorías del sistema Bethesda, muy bien organizadas, con fotografías de microscopio muy bonitas, muy demostrativas de cada categoría, y con algunas notas explicatorias sobre cada una de ellas. Es una nomenclatura, es un lenguaje para que los patólogos informen las interpretaciones que uno hace de una forma sucinta, clara, de tal manera que se le dé alguna orientación a los clínicos. Y por el otro lado también este Bethesda pretende que se pueda intercambiar información entre diferentes instituciones y que se organice la información para el desarrollo de investigaciones respecto de la patología de tiroides. Aquí está el libro, que es un atlas editado por los doctores Ali y Sibas. Aquí lo llaman citopatología, ¿no? El nombre de la conferencia que decía ahí en la programación decía citología aspirativa, nosotros lo llamamos biopsia aspirativa, y lo conocemos popularmente como BACAF. Entonces, aquí tenemos el formato del informe. De pronto el formato de informe está ligeramente inspirado
en el formato de informe de la citología cervicovaginal. Y de ahí pues surge una serie de confusiones respecto de esto, pero establece unas categorías desde el punto de vista del examen de una biopsia. Ya el doctor Andrade había hablado algo sobre estas categorías. La primera categoría es no diagnóstica o insatisfactoria. Como estos son imágenes de patología, yo lo que voy a hacer para explicarlas es mostrar 2 o 3 diapositivas muy, digamos, significativas de cada una de ellas, para que no se nos vuelva esto bastante complejo. Entonces, aquí la primera es no diagnóstica o insatisfactoria, la segunda es benigna, la tercera se llama atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, la cuarta se llama neoplasia folicular o sospechoso para neoplasia folicular, aquí nosotros la llamamos más que neoplasia, lesión folicular, ¿no? Ahorita vamos a comentar por qué la llamamos lesión folicular más que neoplasia folicular. La quinta es sospechoso para malignidad y la sexta es maligna. De pronto el formato se parece mucho a la antigua formato de informe de la citología cervicouterina, y al nuevo también, porque se incluyen términos parecidos como ese de atipia de significado indeterminado, que en la citología cervicouterina es el ASCUS, ¿no? De tal manera que algo recoge, ¿cierto?, de toda esa experiencia en citología cervicouterina. Entonces, cada categoría que he mostrado implica que, primero, un riesgo de cáncer que va desde del 0 al 3% en la categoría benigno al 100% en la categoría maligno, y segundo, una guía para el manejo clínico, que es muy importante. De esta forma, aquí las tenemos, las diferentes categorías: no diagnóstico insatisfactorio, y aquí pues el riesgo de malignidad no se puede establecer porque esto no está respaldado en ningún momento por material quirúrgico o estudio de tejido en patología, y aquí está al otro lado la recomendación que se le hace al clínico, repetirlo, ¿no?, guiado por ultrasonido. La benigna tiene un riesgo hasta el 3% y la recomendación es un seguimiento clínico. La atipia de significado indeterminado tiene un riesgo estimado del 5 al 15% y se recomienda entonces repetirla. Las neoplasias foliculares o sospechoso de neoplasia folicular tiene un riesgo de malignidad que va entre el 15 y el 30%, y la recomendación aquí es una lobectomía. La categoría sospechoso para malignidad tiene un riesgo del 60 a 75%, se recomienda hacer lobectomía o tiroidectomía total según sea el caso, y la categoría maligno tiene un riesgo estimado entre el 97 y 99%, y se recomienda hacer la tiroidectomía total. Así está estructurado, es el sistema Bethesda en resumen. Yo voy a hablar pues de cada una de las categorías rápidamente. La categoría 1 es no diagnóstico insatisfactoria. La muestra del BACAF debe ser representativa de la lesión. Si hay una descripción clínica de la lesión como un nódulo, pues uno debe esperar que la muestra esté representada en los extendidos. Si no está representada, no es diagnóstica o insatisfactoria. Depende todo esto de la técnica de toma y la naturaleza de la lesión, y claro está, de la cantidad de células, de la cantidad de material que encuentre uno. Uno en un extendido analiza, por un lado, el material de células, y por el otro lado, el otro elemento importante es el coloide. Siempre uno tiene que ver en la medida
del tipo de lesión que uno esté observando. Más o menos, por decirlo, las lesiones benignas tienen mayor cantidad de coloide y menos cantidad de células. Y las lesiones malignas tienen muchas células y muy poco coloide. A partir de ahí uno se puede imaginarse cuál es la representación de la lesión que uno está viendo. Y depende también de la calidad de la preparación, de la fijación, el proceso y la tinción en el laboratorio de patología. Se ha dicho siempre que una muestra satisfactoria es la que tiene por lo menos 6 grupos de células foliculares y cada grupo de estos debe tener al menos 10 células, eso es lo que se ha dicho. Esto es, digamos, relativo, porque si uno encuentra 2 o 3 grupos representativos de un carcinoma de tiroides, un carcinoma papilar de tiroides, uno puede hacer el diagnóstico con cierta seguridad si cumple con todos los criterios. La mala preparación se refiere a una fijación inadecuada, una tinción deficiente o unas células que están muy recubiertas por sangre o muy gruesas, porque los extendidos no se han hecho unos extendidos muy finos de las muestras de BACAF, o solamente cuando encontramos fluidos de un quiste también se considera insatisfactorio. Esto es lo que vemos nosotros, los extendidos que son solamente sangre. Generalmente cuando nos llega un BACAF con 10 extendidos, nosotros ya sabemos que va a tener material insatisfactorio porque lo único que han recogido es sangre. Aquí no hay células foliculares. O vemos esto, mal extendido, es un coloide denso, grueso, que no deja ver las células. Ustedes ven que las células aquí están oscurecidas. Pero el problema grande que tenemos nosotros, al menos aquí localmente, es la mala fijación. Estos son células degeneradas porque el material no se fijó. Lo que recomendamos nosotros para la fijación es sumergir los extendidos, inmediatamente se toman en alcohol al 90% como mínimo durante 30 minutos. Esto es lo que recomendamos nosotros. Hay que sumergirlas en alcohol al 90%, sacarlas, dejarlas secar y mandarlas al laboratorio. Si las quieren mandar en el frasco con alcohol, mucho mejor, porque entre más fijación tenga durante más tiempo, mucho mejor para nosotros. ¿Qué es lo que se recomienda? Ya les dije, repetir la biopsia aspirativa, se recomienda esperar 3 meses, ya lo dijo el doctor Andrade, porque en el tejido quedan fenómenos de hemorragia, de inflamación, que pueden alterar la interpretación de un BACAF repetido antes de los 3 meses. La categoría 2 benigno es la más común, es el diagnóstico más común. Se hace en el 65% de las biopsias y está representada por, ya les dije, un material coloide muy abundante, denso, viscoso, homogéneo, que se compara con mosaicos o láminas de celofán o acuoso, craquelado como las galletas. Esto es lo que vemos, un coloide abundante, denso, muy uniforme, vidrioso o craquelado. Ustedes ven acá esa imagen de coloide que generalmente recubre todos los extendidos. Aquí las vemos, también un coloide denso, craquelado, o un coloide muy denso, espeso como este, en donde solamente se aprecian escasa cantidad de células. Las células de la categoría 2 se disponen en grupos densos, los llamamos el monocapa porque solamente tienen una capa de células vistas de arriba hacia abajo, o en grupos de panal de abeja o como macrofolículos. También forman esférulas tridimensionales y las células son pequeñas, muy uniformes, con núcleos muy pequeños también, y podemos encontrar macrófagos con pigmentos de hemosiderina. Esto es lo que vemos, estos grupos tridimensionales, macrofoliculares. Ustedes aquí pueden delinear un macrofolículo muy bien y en el centro coloide, pero
la imagen representativa es esta, un coloide muy extenso, denso, con estos grupos, el monocapa, o formando macrofolículos, o formando estas esférulas, que son muy bonitas, son esférulas tridimensionales, muy uniformes y que aparecen sueltas dentro del coloide. Aquí las vemos, también esas esférulas celulares. Las células presentan un citoplasma muy delicado y un núcleo redondo, homogéneo de cromatina densa. Entonces, la categoría 2, que generalmente corresponde a un bocio, también incluye enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis granulomatosa, tiroiditis aguda, es decir, procesos benignos. Aquí tenemos una enfermedad de Graves, son gran cantidad de células muy uniformes de núcleos pequeños. Este cuadro se puede confundir mucho con una lesión folicular. Y aquí una tiroiditis, ustedes ven que hay una gran cantidad de material inflamatorio recubriendo elementos epiteliales. La categoría 2 se recomienda un seguimiento clínico del paciente. La categoría 3, aquí empezamos con las categorías difíciles, atipia de significado indeterminado, lesión folicular de significado indeterminado. Se habla de una categoría 3 cuando hay una población importante de microfolículos en extendidos pobremente celulares, o cuando hay abundantes células de Hurtle en extendidos pobremente celulares, o hay atipias foliculares ocultas por artificios del extendido, sangre coagulada, mala fijación, o extendidos con solo células de Hurtle, o escasas células con cambios típicos de carcinoma papilar en extendidos con gran cantidad de células normales. Es una categoría bastante difícil, de pronto se convierte en un cajón desastre para los patólogos, de tal manera pues que puede incluir muchas cosas, pero los ejemplos más significativos son estos. Encontrar un microfolículo entre muchas células foliculares o en extendidos pobremente celulares, o encontrar algunos cambios nucleares que sugieren carcinoma papilar, pero en extendidos enteramente normales en el resto de las partes, o encontrar una serie de cambios que sugieren pseudoinclusiones nucleares, pero que no son las típicas del carcinoma papilar, o un extendido muy grueso que muestra algunos cambios atípicos, pero que uno no puede observar bien. El manejo recomendado es hacer una buena correlación con el clínico, mirar qué tipo de lesión tiene, repetir la VACAF después del intervalo conveniente. Después de que se repite, solo el 20 o el 25% resulta nuevamente en categoría 3. La categoría 4 corresponde a una neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular. Son lesiones que corresponden, estos son los nombres que se usan en diferentes sitios: lesión folicular, proliferación folicular, sugestivo de neoplasia folicular, y que corresponde o a un bocio nodular, o a un adenoma folicular, o a un carcinoma folicular. Para hacer la diferencia entre adenoma folicular y carcinoma folicular, ya también lo dijo el doctor Andrade, hay que demostrar invasión a la cápsula, invasión a los vasos en cortes histológicos, es decir, hay que hacer una cirugía, sacar la lesión hay que llevarla a la mesa del patólogo y uno la tiene que examinar completamente, cortarla completamente, porque hay que examinar toda la cápsula, de tal manera que cuando se habla de una categoría 4, la indicación es llevarlo a cirugía. Se caracteriza por extendidos muy celulares, hay apiñamiento celular, hay gran cantidad de microfolículos muy uniformes, células aisladas, sueltas, nucleolos pequeños y coloide escaso. Aquí tenemos las características. Lo más importante es que hay gran cantidad de células
y esas células se organizan en microfolículos muy semejantes, muy uniformes en tamaño y forma. Eso es lo que lo hace sospechar a uno que se trata de una lesión folicular. Y ustedes ven acá que hay gran cantidad de células sueltas. Y los núcleos que son densos pueden tener nucleolos finos o grandes, ustedes los ven acá. Aquí se ven muy bien cómo son los microfolículos. Los microfolículos deben de estar constituidos en forma completa, formando círculos alrededor de coloide. Aquí tenemos más lesiones foliculares, los microfolículos, la gran cantidad de células sueltas. Aquí ven ustedes un microfolículo bien estructurado. Aquí ven otro muy bonito alrededor de una gota de coloide gruesa. La categoría 4 también incluye neoplasia folicular de células de Hurtle. Hurtle describió esto en 1894, pero creyó que eran células parafoliculares o células de la tiroides. Y Ashkenazi ya las describió como células metaplásicas del epitelio folicular de la tiroides. También se les llaman oncocitos, células oxifílicas, porque tienen unos citoplasmas granulosos rosados que corresponden a gran cantidad de mitocondrias intracitoplasmáticas. Se puede encontrar en tiroiditis de Hashimoto, en bocio multinodular, adenomas y carcinomas. En la categoría 4 hay que separar las lesiones foliculares propiamente dichas de células de Hurtle, porque definitivamente las dos lesiones son genéticamente distintas y podrían tener implicaciones distintas. Aquí tenemos las células de Hurtle, son células de citoplasma granuloso muy amplio, rosado, con núcleos grandes, con grandes nucleolos. Eso es lo típico de las células de Hurtle. Lo que se recomienda entonces en la categoría 4 es hacer la lobectomía. Ya saben por qué, porque hay que hacer estudio del nódulo, forma completa. La categoría 5, sospechoso o sugestivo de malignidad, tiene todos estos elementos. Pero lo importante, cuando uno mira el extendido, es que hay cambios sospechosos de carcinoma papilar. Esto es como más válido para el carcinoma papilar. Hay cambios sospechosos, los núcleos son como de carcinoma papilar, pero faltan elementos o criterios para uno estar seguro. Es decir, que uno no tiene suficiente ilustración como para llamarlo definitivamente carcinoma. Se han descrito dos patrones, patrón A y patrón B. Uno es parcial, lo llaman parcial, el otro es incompleto, porque en el A faltan las pseudoinclusiones nucleares, que son elementos necesarios para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar, y en el patrón B falta la irregularidad nuclear. Entonces, esto es lo que se ve. Estas células tienen una cromatina pálida con algunas barras, pero no se ven pseudoinclusiones. Aquí se ven unos halos claros, pero no muy bien definidos, que semejan pseudoinclusiones, y se ve esta característica muy importante, que son moldeamientos nucleares, como si un núcleo estuviera chocando otro. Y de pronto aquí se ve una barrita, pero no se ve la pseudoinclusión claramente. Cuando se hace este diagnóstico a categoría 5, entonces lo que se recomienda hacer es la lobectomía o la tiroidectomía según la correlación clínica. Y la categoría 6 es maligno, que incluye carcinoma papilar, carcinoma pobremente diferenciado, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, carcinoma de células escamosas, metástasis y linfoma. La gran mayoría corresponde a carcinomas papilares y corresponde al 4 o al 8% de los diagnósticos en BACAF. El 96 al 100% son carcinomas papilares en la pieza quirúrgica, y estos son los criterios. Primero, debe haber un patrón papilar en la arquitectura. Segundo, núcleos grandes, ovales o moldeados. La cromatina es típica del papilar, es una cromatina pálida en polvo, que la han llamado los núcleos
como los ojos de Anita la huerfanita, y aquí está Anita la huerfanita, ya tiene, ¿cierto? Es una caricatura de hace mucho tiempo. Los ojos de Anita y del perro de Anita eran vacíos, así se ven los núcleos del papilar. Surcos longitudinales nucleares, pseudoinclusiones, que es el criterio más importante, y cuerpos de samoma, micronucleolos marginales, son las características del papilar. Y se llama papilar porque, vean, parece un árbol con muchas ramas, formando papilas delgadas con tallos fibrovasculares. Esto es una imagen tridimensional de tejido, por eso lo llamamos biopsia. Aquí se ven, son imágenes de estructuras papilares tridimensionales muy bonitas. Ustedes se ven que siempre son ramificadas. Aquí vemos los núcleos característicos. Los núcleos son de cromatina pálida, muy pálida, como en polvo, como granulosa, y tienen algunas barras de cromatina que se ven muy bien acá, más oscuras. Aquí volvemos, me devolví yo aquí, ¿cierto? Aquí vemos los ojos de Anita la huerfanita, véanlos acá, ¿cierto? Son unos núcleos como vacíos con pequeños micronucleolos muy característicos del carcinoma papilar. Cuando vemos esto en una lesión folicular, la llamamos carcinoma papilar variedad folicular. Y aquí vemos las pseudoinclusiones, vean aquí una muy bonita, es una pseudoinclusión grande, pálida, bien definida. Cuando vemos eso, entonces estamos seguros que nos encontramos frente a un carcinoma papilar. Aquí vemos más ejemplos, micronucleolos marginales, aquí los vemos también. Todos esos elementos, entonces, cuando los encontramos, los llamamos carcinoma papilar. Estos son cuerpos de samoma muy bonitos que se ven en los extendidos. Y por último, acá el moldeamiento nuclear, que es tan típico, y la superposición de núcleos. Bueno, esto es un carcinoma anaplásico, son células muy grandes, bizarras, de núcleos gigantescos. Y aquí pues yo pongo esto, ¿cierto? Esta diapositiva al final, con los porcentajes que uno puede encontrar en el ejercicio del examen del BACAF. Esto es para obtener puntos de referencia. Cuando empieza uno a tener mucho porcentaje acá, entonces toca mirar a ver cuál es el problema, porque hay algo que está fallando en los no diagnósticos. Generalmente la mala fijación o la mala toma del material cuando se hace la biopsia. Y acá, porque esto se puede convertir en un cajón desastre donde cuando tenemos dudas o problemas metemos todo acá. Si llegamos pues al porcentaje crítico del 20%, también tenemos que ver o ponernos a estudiar, ¿cierto? Porque debe ser un problema en la interpretación del patólogo. Lo mismo acá, ¿cierto? Simplemente si estamos con un porcentaje muy alto, sugiere una falta de compromiso del patólogo. Entonces el sistema es un sistema de comunicación entre patólogos y clínicos, provee orientación para toma de decisiones. Lo más importante es tener buena comunicación con el clínico, con el cirujano, eso es lo más importante. Y de pronto el éxito del Comité de Tumores de acá del Manizales ha sido ese, que tenemos buena comunicación y definitivamente se hace una buena correlación. Y esto pues sirve también para comparar resultados entre instituciones. Bueno, muchas gracias.